Señores, bienvenidos y buen provecho a los que están con nosotros a esta hora almorzando o por lo menos en la sobremesa. Bien, hay varios temas. Tenemos un invitado en el día de hoy, joven de la política, promesa de la política. Los hijos de los amigos. Así es. Joel Díaz, joven candidato vicepresidencial, completando la fórmula con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado por el PRD. Y debemos resaltar que él, por demás, es hijo de un amigo, como tal decía Danilo Clime, del magistrado Rafael Díaz Filpo, ex miembro y primer sustituto de presidente del Tribunal Constitucional. Ya salió de funciones, pero su hijo incursiona como su padre en la política. Está haciendo carrera. Haciendo carrera. Y bueno, mira, muy bien, porque iniciar su primera candidatura sea candidatura vicepresidencial. Está muy bien. Así es que con él vamos a conversar en un ratito, pero mientras tanto, nosotros debemos iniciar expresando nuestro pesar en lo personal, en lo familiar, en lo amistoso. La pérdida sensible en la noche de ayer, de anoche, del querido doctor Franklin Almeida. Un gran hombre. Ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un gran servidor del público para los fines, porque durante tantos años fue profesor, rector de la universidad, después fue ministro de Interior y Policía. Y fue un hombre dedicado a la causa política. Tú podrías no estar de acuerdo con sus ideas, pero fue un hombre que se dedicó a que este país fuera mejor desde hace tiempo. Él fue profesor de mi esposa en la Universidad Autónoma. Mío no, pero sin embargo en la última etapa yo cultivé con él unas relaciones muy estrechas, En los años 70, cuando yo entré a la universidad, tuvimos una relación muy adversiva, producto de mi militancia en una facción izquierdista que... Las cosas de la política. Sí, pero después hicimos una gran amistad, mucho respeto. Él era una persona que parecía de carácter rígido, pero no era así. No, había que tratarlo, para uno darse cuenta del gran ser humano que era el doctor Franklin Almeida. Nuestro pesar a doña FIFA, su esposa, y a todos, a los demás familiares. A propósito de su fallecimiento, el doctor Leonel Fernández escribió, Danilo, confundido en un abrazo con él, una foto ya, una vez que visitó su hogar, donde yo estuve muchas veces participando de encuentros familiares o sociales con él, en intimidad, si se quiere, intimidad familiar. Dice el presidente Fernández: con profundo dolor despedimos a un amigo excepcional, compañero de 1000 batallas, guía político de generaciones y un extraordinario servidor público, discípulo y ejemplo del legado del profesor Juan Bosch. Nunca claudicó en sus convicciones y principios y fue solidario y leal hasta el último día. Hasta siempre a nuestro entrañable doctor Franklin Almeida. Que Dios le otorgue paz a su alma y consuelo a su amada familia. Vamos a anunciar, bueno, la Fuerza del Pueblo, su organización, expresó porque él murió en plena actividad. Así es. Estaba vigente como un activista político de primera línea en la alta dirección de la Fuerza del Pueblo. Así es. Justamente el partido, su organización, dio a conocer un documento expresando el pesar y la gran pérdida que significa para esa organización. En este momento coyuntural, clave, justamente donde el doctor Franklin Almeida, que había, si se quiere, suspendido algunos encuentros con cierto carácter social, pero no dejaba de ser encuentros políticos para los fines, porque invitaba a muchas figuras de esos encuentros en su casa, y yo tuve el privilegio de, de asistir
a esas tertulias. Eran realmente tertulias, ahí se hablaba de todo, no era con el sesgo partidario ni nada por el estilo, sino tertulias realmente. Y allí con la presencia de abogados, intelectuales, inclusive de algunos miembros destacados del tren judicial, de manera que fueron momentos muy, muy importantes. Eso fue fuera del poder, sí, porque realmente estando en el poder yo no tuve mucho, mucho contacto. El ajetreo en el que él estaba no daba mucho espacio para esos encuentros ya propios de su semi-retiro en que él estaba. Aunque, señores, esos encuentros incluso se descontinuaron, o se hicieron cada vez más esporádicos, porque el doctor Almeida asumió una serie de responsabilidades en el aspecto organizativo. Sí, tenía mucha responsabilidad. O aspecto organizacional de la Fuerza del Pueblo, tanto en la ciudad como en el interior. Entonces se aguantaron esos encuentros para los fines, esas tertulias, lo cual entiende uno que, habida cuenta de las responsabilidades que directamente el líder de la organización, el doctor Leonel Fernández, le había puesto en sus manos, su ausencia definitiva de este mundo de los vivos es una pérdida sensible. Sí. Este momento especial, coyuntural en materia política, donde estamos apenas a un mes de las elecciones, justamente es el 19 de mayo las elecciones, y estamos a 19 en el día de hoy. Falta un mes exactamente. Así. De manera que es un duro golpe en este momento, emocional y pérdida sensible, pero también en el aspecto de los aportes, los servicios que él podría o venía ofreciendo a esa organización. Y fíjate, no pierde solamente la organización, porque Franklin Amela era un ciudadano comprometido. Él siempre fue más allá de la acción política, aunque era un hombre de partido. Fue de los fundadores del PLD, fundó Fuerza del Pueblo también. Un hombre, era muy comprometido. Un hombre, pero siempre pensaba en la sociedad global. Así es. Alguna gente, como tú decías, le criticaban su carácter, pero era un hombre práctico. Te voy a decir referir y compartir, por supuesto, con el auditorio, una anécdota. Me dice él que un día, tú sabes que él vivía muy cerca de una callecita paralela a la Bolívar, muy cerquita, apenas a metros del Palacio Nacional. Entonces, como un ejercicio yo diría, o de sencillez, que algunos no le conocían, o por ejercitarse, o por lo que él entendiera en ese momento, le cogió con arrancar de su casa, no para su despacho, sino para Palacio, siendo ministro de Interior y Policía. Bueno, pues tengo para decirte que en una ocasión que él va llegando, entonces los guardias, no, espérese ahí, que lo paran. Está bien, no hay problema, el cogió y se devolvió. O sea, se devolvió, porque estamos acostumbrados aquí a la aparatosidad, la parafenaria, ese tipo de cosas, al bulto. Entonces cuando el bulto, mientras más grande es el bulto, entonces de más lejos se ve, y entonces vienen las pleitesías, la dulonería, la qué sé yo, la chamacanería. Y entonces, ¿qué pasa? Que el asunto es así, no hay problema, cogió para su casa otra vez. Y de allá para acá, entonces coge todos los motores esos que tenía. Los franqueadores. Los franqueadores. O sea, eso, señores, ya que él no está en vida. Yo lo resalto porque tú recuerdas que a él le criticaron muchísimo, que él andaba en las calles por ahí, que andaba con los semáforos y la cosa y con muchísimo. ¿Y para qué Franklin anda con todos esos Harley Davidson, haciendo tanta bulla, tanta cosa en la ciudad?
Ese es el origen de eso. Sí, sí, Aquí a los dominicanos les gusta ese tipo o provocan. Queremos que el otro, y pedimos que el otro sea sencillo, que sea humilde, que sea esto, pero no practicamos eso, no predicamos tampoco eso en la práctica, y tampoco somos así, sencillos y tan humildes que realmente ayudemos a establecer una cultura de la sencillez y de la humildad. Cuando buscamos los motores y hacemos la bulla, entonces nos abren el espacio. Sí, sí. Por eso es que tú ves que muchos ministros y muchas cosas, porque es así. Si no, el policía de la esquina, que manda a pasar cuando le da la gana y dura, el semáforo cambia 10 veces, entonces lo deja ahí parado. Ahora, cuando viene con un motor adelante, que a veces me da pena cuando veo a esos motoristas, el riesgo que corren esos franqueadores cuando van adelante. Una vez, ¿cuándo fue? Cuando don Antonio, que hubo un accidente. No, cuando a Jorge Blanco, un triciclero, por él estar separando en el semáforo. No, fue en una carretera, pero fue en el interior. Creo que aquí hubo otro accidente, por lo menos dos accidentes que yo recuerde, de esos franqueadores, porque son franqueadores. Sí, sí. Es una tarea muy difícil, porque es peligrosa. El jefe tenía unos franqueadores que eran estrellas, según me dicen. Sí, no, ellos todos son estrellas, porque solamente a la velocidad que en un momento determinado tienen que ir, sobre todo cuando cogen carretera, porque generalmente ahora los presidentes andan en helicóptero y le mandan entonces la avanzada, le mandan los vehículos por tierra. Pero en otros tiempos cogían carreteras y con carreteras malas, entonces llenas de hoyo y demás, y los franqueadores adelante, ya tú sabes. Bueno, de todas maneras yo quería resaltar eso en honor al doctor Franklin Almeida, que fue un acto de sencillez y de humildad de él, que el pueblo, el gran público no conoce, pero que yo conocí, y pasó eso. Fue el guardia ahí mismo de la garita, en la entrada, ahí en la doctor Báez, ahí fue, y que le pasó eso. Entonces se devolvió, está bien, a usted lo que le gusta es la parafrenaria, vamos a traerle. Entonces se montó su motor y comenzaron a abrir puertas seguido. Tú sabes que aquí hay una frase que dice que el hábito no hace al monje, pero aquí el hábito sí hace al monje. Claro. Si tú vas a un sitio con un reloj Rolex, aunque sea falsificado, claro, y un traje, la gente no hay bien montado, aunque sea apretada el vehículo. Exacto, o sea, no todos esos bultos ya abren las puertas. Pero por Dios, es una cosa tremenda. A propósito hablamos ahorita del doctor Fernández, para caer en el tema del doctor Almeida. El doctor Fernández estuvo ayer en la mañana en uno de los programas de radio interactivo y dijo algunas cosas, ¿sabes? Se han sacado algunos cortitos. Yo quiero compartir con el público y con el director nos ponga por ahí unos mensajitos, unos cortitos que sacamos que nos enviaron ya sacados, sí, de lo que él entiende que hay algún terror en el partido del gobierno. Él dice, fue buena entrevista. Yo vi una parte nada más porque me coincidió con una cita médica que ya tenía pautada, entonces no pude solamente ver una partecita. Pero vamos a ver ese mensajito que tiene director, usted por ahí, y vamos a la pausa entonces, cuando terminemos con ese mensaje, en lo que llega nuestro invitado, que lo estamos esperando. Vuelta. Porque el PRM está aterrorizado ante la idea de que pueda haber una segunda vuelta, porque sabe que en la segunda vuelta habría una reconfiguración del escenario político electoral dominicano, y como le teme a eso, está buscando un refuerzo diariamente donde aparezca. Luce una acción desesperada de buscar a quien sea para generar como una especie de guerra psicológica, desmoralizar las tropas internas y sobre esa base pretender ganar. Le faltó lo de la relación con Danilo. Lo de la relación con Danilo. Sí. La relación con Danilo, el conflicto fue siempre de carácter político, nunca de tipo personal. Y por lo tanto, cuando hemos tenido que vernos, ya sea porque algún amigo en común ha fallecido o porque por teléfono hemos conversado bien, entonces yo nunca albergo resentimientos de tipo personal. Diferencias políticas que históricamente están marcadas, y ahora no voy a renegar de eso. Eso ha sido así, son mis convicciones, son las de él. Claro. Ahora miramos hacia el futuro y, como digo, en el escenario lo que se ve es que vamos a una segunda vuelta electoral y que en esa segunda vuelta vamos a ganar.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. El primer tema hace referencia al crecimiento económico y a la estabilidad económica y social, pero también se refiere a los ingresos que las personas reciben y lo que les permite acceder a la canasta básica familiar. El segundo tema tiene mucho que ver con lo que hoy se llama desarrollo humano y fundamentalmente es cómo prevenir las enfermedades y en caso de que ocurran, cómo acceder a un sistema sanitario de calidad. Y el tercer tema que abordaremos se refiere a cómo crear mecanismos de protección a los ciudadanos con respecto a la discapacidad, a la vejez, a los riesgos laborales, en fin, todo lo que concierne también a las pensiones. Y esos son los 3 temas que tenemos, el tema de empleo, de salud y en tercer lugar, lo referente a la seguridad social. En esta nueva edición del podcast, El Rugido del León. Tenemos aquí la protesta que en el día de ayer significaron varios grupos de médicos al frente, el gremio de los médicos. El gremio de los médicos como institución, pero al frente el doctor Ubaldo Ariel Suero. Si estuviera
aquí Hipólito Mejía diría Waldo Huelga. ¿Te acuerdas? Todas las huelgas que le hizo a Hipólito, Waldo Huelga. Pero bueno, el tema es que ayer se dio a conocer en un reportaje del periódico El Diario Libre de varias sentencias que han producido algunos tribunales, el Tribunal Administrativo, incluso la Suprema Corte de Justicia, algunas sentencias de condena a centros asistenciales y a algunos médicos por acusación de mala práctica. Personas que han fallecido o que han perdido alguna parte de sus miembros de su cuerpo. Mutilados por lo que se atribuye a malas prácticas médicas. Entonces, incluso son centros prestigiosos, comenzando por la Plaza de la Salud, incluyendo a Corazones Unidos y otras hierbas más. El asunto es que a los médicos han visto la barba en remojo o han querido poner la barba en remojo porque han visto como la barba de su vecino arder, ponen la suya en remojo. Ellos dicen, es atendible, que en los Estados Unidos se ha establecido una cultura de la denuncia banal. Es atendible, aunque quizás no entendible, porque no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de aquí. Estamos hablando de aquí porque tú dices que allá, dicen los médicos que allá ha habido una especie de terror. Igual, cualquier cosa, por cualquier tontería, como cogen aquí, como cuando le coges con un cancito, por cualquier cosa yo te demando, por cualquier cosa yo te condeno también. Entonces, realmente es un gran problema para el ejercicio profesional. No deja de serlo, ¿verdad? Si eso se establece. Ahora, yo creo que para el escarmiento, aquí hay que comenzar por algún lado, y hay algunos ejemplos que siempre hay que darlo. Porque hay todo. Hay de todo. ¿Por qué? La mala práctica. Porque para eso es que existen las leyes en las sociedades, para organizar las sociedades, para corregir las cosas que no andan bien y además de eso para establecer las garantías y los derechos que le corresponden a los ciudadanos. Lo ideal es que si existen centros médicos ya de prestigio funcionando y un ciudadano, un paciente va a pagar su dinero, por lo menos si entra caminando no lo saquen no lo saquen con los pies para adelante. Y hay casos, bueno, en medio de la protesta un médico se quejaba de que dice que su niña fue hospitalizada por dengue y en Cuba nadie muere de dengue, aquí tampoco. Porque ya nosotros tenemos la... O sea, puede morir, pero puede morir por indiferencia, por negligencia. Él dice que fue el caso de su niño. Claro. Entonces, habría que estar en el pellejo, así en criollo, en el pellejo o en la sangre de cualquier ciudadano, porque estamos hablando de un médico, ese médico con todo y que él se desgañitó aquella vez, yo recuerdo el caso, solicitando la atención para su hija, su niña, que estaba interna y por negligencia del centro asistencial o de él le acusa directamente a un médico en particular. Bueno, pues mientras estaban los médicos con su vocinglería allí, y estoy hablando de los médicos en sentido general, con su presidente a la cabeza y otros expresidentes a la cabeza, yo diría, y repito el término, si fuera Hipólito que estuviera tratando el tema, dijera Waldo Huelga, por toda la huelga que le hizo aquella vez en su momento al gobierno del presidente Hipólito Mejía. Pero el tema es, mira cómo lo titula inclusive el periódico El Diario Libre: médicos rechazan ser juzgados por las leyes dominicanas, porque si las leyes existen, entonces bueno, el colegio médico entiende que lo están perjudicando con esto, que le están perjudicando sus bolsillos. Bueno, pues sometan entonces una iniciativa, un anteproyecto, no proyecto porque ustedes no son legisladores, un anteproyecto de ley para que modifiquen la ley y que entonces le den a ustedes rienda suelta para que sigan matando gente y que nadie les pida cuenta. Entonces, yo creo, señores, lo que se trata aquí es de la vida de la gente, de que haya la garantía. Ustedes como médicos, bueno, gánense los cuartos o los honorarios profesionales sin problema, pero cumplan con sus responsabilidades y den o ofrezcan las garantías
suficientes para que el paciente sea paciente realmente, pero no sea un candidato a difunto, como ocurre. Los médicos entonces rechazan esto, cuestionan a la Suprema Corte de Justicia por condenas recientes. Waldo advierte que hay cacería de brujas. No, no hay cacería de brujas, lo que hay es cacería dice, somos médicos, no somos delincuentes, lo que hay es cacería de irresponsables. Tú sabes, creo que fue Groucho Marx, un gran comediante, que estableció la frase que los médicos iban bien porque a sus errores le echaban tierra. Claro. Bueno, lo que le echaban tierra a los cadáveres. Entonces, estamos hablando de los que son irresponsables, de los que no cumplen, porque es que no hay derecho, hay que garantizar la salud, la integridad de la gente. Y aquí hay muchas deficiencias, aquí hay muchas cosas que no andan bien, en muchas cosas, pero en medicina, en esas carnicerías que se manejan en los hospitales y en los consultorios también, porque es que ese es el tema, y que se pongan guapitos los médicos, por eso es que hay que tener un médico amigo, no vayan los médicos a matar a uno después. Pero bien, no se refieren a los pacientes afectados, claro que no. Entonces ya termino refiriendo eso o acentuando eso que tú resaltabas. Ese médico que llegó a dice, yo no estoy de acuerdo con eso que ellos están protestando allí, porque hay muchísima razón a la protesta, claro. Y se puso de ejemplo con su niña que se la mataron en un centro médico. Y le niegan entonces el derecho a la necropsia para que la experticia diga. Sí, claro, entonces dice él, y si el colegio médico me quiere sacar, que me saque y dejo de ser médico, todo eso, lo menos que dice, director, yo creo que usted tiene eso ahí, mira a ver, usted es un director y pico, ¿tiene o no? Alimentando los cementerios y que lo vamos a dejar suelto, que sigan alimentando los cementerios y que la Plaza de la Salud se siga convirtiendo en un cementerio de niños de cualquier familiar de ustedes. La culpa no son de los jueces, la culpa no es del fiscal, la culpa es de nosotros, los médicos, que debemos autocriticarnos por la cantidad de pacientes que están muriendo y porque lo queremos hacer el cuarto rápido. Entonces, yo hago un llamado a la embajada norteamericana, hago un llamado a la OPS y al señor presidente de la República, que si quieren más informaciones de lo que aquí está pasando en el sector salud, que me llamen, que yo la voy a dar. Y si el colegio médico quiere que yo le renuncie, yo también le entrego y me retiro de ser médico. Ahora, la sangre de mi hija, María José Pérez Serrata, no la voy a negociar, no voy a transigir. ¿Por qué? Porque transigir... Él acusa ahí atribuye que nada más le interesa a muchísima gente de su clase de hacerse de cuarto. Director, ya no queda más pausa, ¿verdad? Queda una. ¿Queda una? Sí. Bueno, pues entonces vamos a coger, para irnos ya todo el trayecto con nuestro invitado que ya está con nosotros, el joven de la política, promesa de la política, Joel Díaz, candidato a la vicepresidencia en la fórmula con el ingeniero Miguel Vargas, presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Vamos a la pausa y entramos ya con nuestro joven, distinguido invitado de hoy. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, la bienvenida formal a nuestro invitado, la joven promesa de la política, Joel Díaz, el candidato en la fórmula presidencial con el ingeniero, acompañando al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, candidato por esta organización. Las elecciones son el 19, vamos a ver qué pasa en ese proceso electoral. La bienvenida al programa. Muy buenas tardes, don Luis, don Danilo, de verdad que un gran honor y un gran placer estar aquí, más ustedes que tienen una relación añeja con mi padre, de verdad que es placentero. El que lo está viendo, le mando un fuerte saludo de acá, de parte nuestra. Recíproco, recíproco. Bueno, por supuesto, comencemos por el principio. ¿Cómo recibiste en esta ocasión la decisión, entiendo, política del ingeniero y del partido de que le acompañara en esta coyuntura como candidato vicepresidencial? Escoger un joven de la política, bueno, acompáñame, sobre todo cuando se está creando la cultura de que a un hombre o a un candidato lo acompañe una dama. Y entonces, bueno, dentro de las fórmulas principales, bueno, de todas, creo que la única que va el candidato acompañado de un candidato de su mismo sexo, es este caso en el PRD. ¿Cómo recibe la noticia y qué expectativas tiene para esta contienda del próximo 19 de mayo? Bueno, don Luis, la verdad es que no nos sorprendió porque el ingeniero Miguel Vargas siempre ha sido un defensor del relevo institucional, ha sido una persona que permanentemente le ha dado la apertura al nuevo liderazgo al interno del Partido Revolucionario Dominicano. Y en el caso nuestro, que tenemos ya desde la mayoría de edad hasta hoy 24 años de ejercicio ininterrumpido a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano, hemos venido haciendo una labor. ¿Naciste PRD? Y en adición a nací en el seno del Partido Revolucionario Dominicano y hemos venido desarrollando toda una agenda de trabajo en todo el territorio nacional, habiendo haber formado 2 movimientos nacionales, haber sido presidente de la juventud del partido, secretario general de la COPAL Juvenil 2 veces, vicepresidente de la IUCI, que es la Internacional Socialista en la materia de jóvenes, en una oportunidad, más presidente de su comisión de control. Formamos también el último movimiento, ahora para las elecciones del año 2016, que fue el hacho encendido con el presidente Danilo Medina, cuando se hizo la alianza entre el PRD y el Partido de Liberación Dominicana. Y en este último tramo estuvimos dirigiendo lo que es la gran capital en sustitución de don Rafael Suberví Bonilla, don Fello. Fuimos candidatos a diputados en las elecciones pasadas por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, y esta oportunidad, así es como la vemos, como una oportunidad no solo para Joel, sino para una generación, para un liderazgo emergente a lo interno de todos los partidos políticos, porque hoy le tocó a Joel en el PRD, pero mañana le puede tocar a cualquiera de los jóvenes que hoy hace vida activa, hoy que son regidores, que son vocales, que son directores, que son alcaldes, y hemos asumido este gran reto como un gran compromiso, como una gran oportunidad, y sobre todo hemos estado echando todo lo que tenemos que hacer para desempeñar una buena función en la candidatura vicepresidencial, y estamos recorriendo nueva vez todo el territorio nacional. El fin de semana pasado estuvimos por el sur, el anterior estuvimos en la línea noroeste, y saliendo de aquí de su espacio nos vamos a recorrer la región del este. Pero por lo que acaba de decir, tiene una impresionante trayectoria político-partidaria. Es correcto. Pero, lo que indica Danilo que él estaba trabajando, más que trabajando en su perfil, trabajando
por el partido. Sí. Eso es lo que yo advierto. Eso te digo casi calladamente, porque no ha cacareado como mucho, porque aquí hay gente que no hace nada y cacarea. Suenan como, yo lo llamo personalidad de tambora. Suenan mucho, pero suenan por dentro. aunque no trabajen. Bueno, en el caso nuestro, don Danilo, la verdad es que hemos venido desarrollando una ardua carrera a lo interno y externo del partido. Sí, no, pues yo veo que te moviste en la UCI. Inclusive hemos sido el único presidente de juventud del PRD que fue a un proceso electoral. Y el único que renunció al cumplir la mayoría ya de lo que era la edad reglamentaria de juventud, porque entendíamos que venía un relevo detrás. Que ha habido que sacarlo. Bueno, don Fausto Elique, un saludo para él. En cualquier embajada que se encuentre. En cualquier litoral del mundo que se encuentre. Pero la verdad es que hemos venido desarrollando un gran trabajo. Inclusive también fuimos secretario de la secretaría, valga la redundancia, del partido, que agrupa a los técnicos y profesionales. Así que hemos venido haciendo un gran trabajo a lo interno del partido. Pero hablaste al principio de relevo. Realmente yo creo que ciertamente todas las organizaciones es bueno que cultiven y den la oportunidad de relevo político, la reformulación, refrescar con caras nuevas las organizaciones. Pero parecería que lo ha asumido esto realmente una decisión de hacer carrera política. Y arranca con buen pie, candidato a la vicepresidencia. ¿De aquí para dónde arranca y piensa llegar Joel? Bueno, nosotros somos un soldado del partido, lo hemos demostrado ya en 6 oportunidades que nos ha tocado el compromiso. Les comentaba que hemos formado 3 movimientos, le comentaba que fui presidente de la juventud, le comentaba que fui secretario de los técnicos y profesionales y le comentaba que en la actualidad, aparte de la candidatura vicepresidencial, soy presidente del PRD en el Distrito Nacional. Lo que nos depara el futuro solo lo sabe el futuro. Ahora, lo que nos depara el presente es lo que nosotros sembremos hoy. ¿Y qué estamos sembrando? Pero va a seguir sembrando, ¿verdad? Evidentemente. ¿Qué estamos sembrando hoy? Estamos sembrando oportunidad para nuestra generación. Estamos sembrando un trabajo político al interno de nuestra organización y a lo externo. Estamos saliéndonos de la cháchara política de solamente criticar. Estamos proponiendo figuras que deberían tomarse en cuenta de cara a mejorar la calidad de vida de nuestra generación, la calidad de vida de la población en sentido general. Y hay mucha gente, en sentido general. Hay mucha gente o mucha juventud en el Partido Revolucionario Dominicano que está en esa misma tesitura también, porque el asunto no es solamente que lleven de dedo, señalen de dedo y te pongan en la posición o pongan en sentido general a la juventud, sino que esa juventud realmente por su trabajo, por su desempeño, por su esfuerzo, por su propuesta, por su sacrificio, por su disposición de servicio, realmente se gane los espacios. Recuerde, don Luis, que el Partido Revolucionario Dominicano es uno de los pocos partidos, por no llamar el único, que hace procesos convencionales democráticos. Recuerde usted que independientemente de que el estatuto partidario establece una cuota de participación mínima de un 25% para jóvenes, en los últimos procesos del partido ha sido superado con creces. Pero todos los jóvenes que hoy dirigen provincias, municipios, distritos, secretarías a lo interno del partido, que hoy son vicepresidentes, fueron productos de un proceso interno. Ya la dedocracia en el PRD tras la llegada del ingeniero Miguel Vargas a la presidencia es cuestión del pasado. Fíjese que... Sin embargo, él ha recibido, mi querido amigo, sí, ha recibido muchas críticas de algunos. Claro que esas críticas después que se van es que las hacen, porque también incluso algunos beneficiados por él en algún momento han dicho que realmente es una especie de cacique dentro del partido y que no daba las oportunidades. ¿Son justas o son merecidas esas críticas o son producto de esas ingratitudes que se dan en los partidos? Yo le voy a responder. Lo que pasa, don Luis, es que nos llamamos ser demócratas. Y cuando vamos a un proceso electoral y no salimos beneficiados, entonces llamamos que las decisiones han sido producto de dictaduras. Esa es la gran debilidad que tenemos la clase política dominicana. No solamente el PRD, toda la clase. Esos que hoy critican fueron a procesos y perdieron. O fueron beneficiados. En adición a que permanentemente han sido beneficiados, fueron a procesos y perdieron. Fueron a comisiones políticas, fueron a comisión del presidium de nuestro partido, fueron a comités ejecutivos nacionales con una idea y lamentablemente lo derrotó la mayoría. Frente a que te derrota la mayoría en un escenario de esa naturaleza, tenemos que buscar el culpable. Nunca somos nosotros los culpables. Verbigracia, siempre es el otro. Verbigracia, no tan joven. Yo recuerdo aquella vez cuando
querían sacar, en tiempos de Hipólito, querían sacar al ingeniero Miguel Vargas del PRD. Sí. Y Miguel Vargas sacó a Hipólito y sacó a los que querían sacarlo a él. Le ganó un proceso, bueno, no lo sacó. Querían sacarlo a él y él no se dejó sacar y él sacó a los que querían sacarlo a él. Sencillamente, entonces sencillamente fue un asunto. Mire, yo voy más lejos, don Luis. ¿Usted sabe cuál es de alguna manera, desde mi óptica, el gran precio o el alto precio que el ingeniero Vargas está pagando? Haberle dado la oportunidad a una nueva generación emergente a lo interno del partido. Y hagamos un poquito de historia. Recuerde usted que cuando el ingeniero decidió aspirar hacia el 98 a la alcaldía de la capital, se hizo rodear de todos los que hoy son funcionarios. Mire qué contradicción. Los que hoy todos son funcionarios del gobierno acompañaron al ingeniero Vargas en lo que en aquella oportunidad era una aventura. Aspirar a la alcaldía de la capital frente a un Julio Mariñez, que era secretario de la Liga, frente a un Eligio Jaques, que era un jefe del partido en ese momento, dueño de lo que tenía que ver con la agricultura, con el Frente de Agricultores Agropecuarios, del PRD. Creo que Tonti Rutinel. Y don Tonti Rutinel, que era un referente del Gran Santo Domingo. Don Tonti se le decía en aquella oportunidad, con mucho cariño y mucho respeto para él, porque es un tío para mí. Y venía este muchachito, con el respeto de don Miguel, que era un muchachito nuevo, que lo único que había hecho era conseguir fondos para financiar las campañas del PRD. Era el recaudador. Era uno de los recaudadores del partido. Entonces, en esa oportunidad, don Miguel, ¿de quién se hace acompañar? Toda la dirigencia del partido, todos los caciques del PRD ya tenían uno. Y no era Miguel. Miguel se hizo acompañar de una generación nueva. Gana la alcaldía, lamentablemente no puede ser el candidato, y va posteriormente a otro proceso con doña Milagros Ortiz Bosch. Repite la hazaña, recordemos el 80-20. Luego va con don Hipólito Mejía, con el mismo equipo, repite la hazaña. Todos sabemos la lamentable situación que sucedió en aquella convención con la injerencia de otros partidos políticos, porque fue una convención abierta, donde participaron todos los electores de alguna manera. Entonces, hoy Miguel está pagando el precio de haberle dado la oportunidad a esa generación que quería una oportunidad, que entendía que eran el relevo del PRD, pero que nadie le estaba dando ese espacio. Él le da el espacio, él le da la oportunidad, él permite que descollen. Y recuerde usted que hasta la convención del 2002, el PRD tuvo la alcaldesa más joven, que era Kimberly Tavera, gracias a que compitió contra jóvenes ese proceso. Wellington Arnaud sale diputado gracias a que compitió contra jóvenes ese proceso de diputados. Nene Cabrera sale diputado gracias a que compite contra jóvenes ese proceso. Porque antes no se podía competir con los viejos. Antes se competía contra los adultos, contra la tradición partidaria. Figura establecida. Imagínese usted un jovencito de 20 y pico de años, quizá de 30, cuando mucho, venía a competir con un cacique, por ejemplo, contra don Tonti Rutinel. Era prácticamente usted iba a que lo tiraran entre los cocodrilos que se lo coman. Claro. Pero Miguel respetó el estatuto interno del 25% de participación y dijo, no, los jóvenes van a competir contra jóvenes. Y vamos a darle un espacio en toda la boleta de un 25%. Y todos esos que en aquel momento eran muchachos, hoy son hombres y mujeres, hechos y derechos y funcionarios del Estado, se les dio la oportunidad en ese momento. Paliza, presidente hoy del PRM, claro, el diputado más joven en esa oportunidad por Puerto Plata. En eso de dar oportunidades, yo recuerdo, en mi memoria tengo fijo tres líderes, grandes figuras políticas de este país. Mi querido ido de tiempo a Tuedecán, el ingeniero Miguel Vargas, que está ahí vivito y coleando, y el presidente Leonel Fernández también. Oye, generalmente gentes que promovieron, fueron los grandes ingratos realmente que le traicionaron, o que en definitiva quisieron competir con ellos o desacreditarlos, y que le han desdibujado, han tratado en gran medida de dibujarle la imagen que realmente ellos tienen. Que tú mencionaste, agarraron figuras secundarias del partido, lo llevaron a los primeros planos y después le han dado la puñalada trapera. Así es, así es. Es lamentable, y es lamentable no solo por lo que le hacen a los que de alguna manera le prestan la sombrilla para que ellos se enguardezcan de una llovizna, sino lo que le hacemos a la partidocracia nacional. Porque estamos creando una aurora de hoy justificar lo que antes era injustificable, de hoy perdonar lo que antes era un pecado, de hoy nosotros criticar y hoy entonces de alguna manera
esas críticas ya no son tan malas porque estamos en el tren gubernamental. Y al final de la jornada lo que le estamos haciendo más daño es a la democracia de la República Dominicana, que tanto sudor y tanta sangre le ha costado al pueblo dominicano y le ha costado al PRD. La verdad es que es lamentable porque estamos justificando o estamos normalizando el transfugismo. Esa es la realidad. ¿Crees tú que el PRD va a tener un desempeño bueno? Porque mucha gente le estaba augurando un desempeño de bajo nivel. Mire, don Danilo, la realidad es que si nos vamos a las encuestas, hacia las elecciones municipales, ninguna encuesta le daba al PRD por encima de un 0.5%, ninguna. Todas las que se hicieron un 0.2, un 0.3, un 0.5, algunos un 0.1 y la realidad es que... Y muchos dieron porque realmente para los fines de quienes están detrás de crear esa percepción. Crear realmente, manejar una falsa percepción e inducir hacia una determinada dirección para engañar incautos o engañar a muchos pobres de espíritu que muchas veces por esos números grandes que le ponen, entonces se van amilanando y desentusiasmando y se quedan en su casa al día de las votaciones. Entonces yo soy de los que siempre he dicho, con el voto mío va a estar embromando en medio, por lo menos va a haber que dificultarle las cosas a los que quieren manejar en dirección. Oye, ¿cuántas benditas encuestas manipuladas, muchas de ellas, yo no le doy ningún crédito, y no lo digo más porque Danilo se maneja en ese terreno, aunque ya no le dan mucho trabajo, pero realmente le mantengo algún respeto a la encuesta como método científico porque tengo a Danilo Clime al lado. De lo contrario, hubiese definitivamente, por la chapucería con que se presentan las cosas, los números, cómo se dan porcentajes de 60 y tantos, 70 y que yo cuánto y que yo qué por ahí. Pero ven acá, esta mañana estaba mirando algo que me mandaron por ahí, donde dándole a Leonel 19, a Abel Martínez un 7%, a que si yo digo, pero ven, ¿a dónde es que van a llegar? Pero terminando ahí con la idea de la pregunta de don Danilo, hacia ese proceso electoral prácticamente no estábamos en el escenario político. Sacamos 136,000 votos a nivel nacional para un 4%. Y yo le puedo garantizar a ustedes aquí hoy que el PRD lleva 107 candidatos a diputados a nivel nacional. En todas las demarcaciones llevamos mínimamente un candidato. Candidatos con posibilidades. Candidatos que tienen sus raíces en el seno de la sociedad, que tienen una labor social encomiable en sus diferentes demarcaciones. Llevamos 5 candidatos a senadores propios del Partido Revolucionario Dominicano. Los demás vamos en alianza. Quizás eso no es muy bueno, el hecho de ir un tanto separado en algunos lugares, porque esa sensación de unidad que se llevó en algún momento, no solo que hay que mantenerla, sino fortalecerla. Y entonces parecería que en función de lo que se ha vendido a través de las encuestas, a través del uso de recursos, de muchísimas cosas, parecería que es lo que se ha querido vender por lo menos. Vamos a ver qué dicen los números el 19, cuando se cuenten los votos. Pero se ha vendido la idea de que el sector oficial está fuerte y que la oposición entonces, la forma de sacar mayor beneficio, es que fuera unido en todas partes. Eso no se pudo lograr. En la boleta senatorial vamos en 26 territorios, vamos con candidaturas únicas. En el tema de las boletas de diputados es diferente, porque recuerden que una demarcación tiene varios diputados. Por ejemplo, si hablamos del Distrito Nacional, si mencionamos como modo referencial solamente la circunscripción de todo el distrito, son 5 candidatos. Entonces ahí era difícil usted ir en conjunto, porque el liderazgo natural de los partidos radica más alrededor de las candidaturas de regidores, de vocales y de diputados. Ya las que son uninominales es un poco más complejo. Entonces, en ese sentido, eso lejos de darle una debilidad, yo creo que le da una fortaleza. Ahora, estoy con usted en que hacia arriba debemos ir quizás un poquito más compacto de cara a poder echar de alguna manera el pleito. Ahora, yo en el escenario, viendo cómo se está moviendo la población en sentido general, analizando los números, no los que se publican, sino los que se hacen para estudio,
verificando y viendo el gran nivel de abstención que tuvimos en las elecciones municipales, que por ejemplo, a juzgar por 2 casos solamente, el municipio de Santiago tuvo una abstención de un 78%, y el Distrito Nacional de 66%. Estamos hablando que este gobierno consiguió la mayoría de las alcaldías y la mayoría de los regidores, directores de distrito y vocales con menos de un 20%. Es decir que para llegar a ganar la primera vuelta, si vemos el histórico de las elecciones, a ellos le están faltando 1,5 millones, 2 millones de votos. Así es. ¿Dónde está ese 1,5 millones, 2 millones de votos? Ahora entendemos, y perdóname don Luis, ahora entendemos el por qué andan detrás de los dirigentes de los partidos de oposición. Es que los números no les dan. Ciertamente ellos tienen unos números de proyección de simpatía. Ahora, simpatía no es voto. Vámonos a la última convención que tuvo el Partido de Liberación Dominicana. ¿Quién tenía la simpatía? Era doña Margarita. ¿Quién se impuso? Abel Martínez. Claro. ¿Por qué? Pues tenía la estructura. Ella tenía la simpatía, él tenía la estructura. Muy buenos candidatos ambos. Ahora, ellos podrán tener la simpatía. Ahora, el cobre que se va a batir el 19 de mayo, la gran responsabilidad es de los amigos y amigas que nos están mirando, que tienen que cumplir con su compromiso constitucional de ir a votar. Porque no está en juego quién va a dominar el gobierno o el Palacio Nacional durante 4 años. Aquí está en juego la democracia. Aquí está en juego la partidocracia. El daño que se le está haciendo a este gobierno a los partidos políticos desde el ahogamiento financiero, desde el transfugismo y desde la imposición de posiciones en los diferentes territorios es garrafal. Yo nunca antes lo había visto. Y mire que yo no soy tan viejo, tengo 42, pero tengo 42 en esto y he visto prácticamente los últimos 15 procesos electorales que hemos tenido en la República Dominicana. Y es realmente alarmante porque le estamos haciendo un daño al país. ¿Cree que se ha superado entonces ahora esas prácticas de conquistar, de sonsacar, de atraer, de debilitar las estructuras de los partidos? ¿Se ha superado los ejemplos anteriores? Es que para mí hay un deseo oculto por debajo de la mesa. Y es ¿Hacia dónde iría ese deseo? Es la implementación de un unipartidismo en República Dominicana. Claro. No nos podemos llamar engaño. ¿Y con qué fin? Porque siempre hay que tener un contrapeso. La oposición siempre inclusive. Es que lamentablemente desde el gobierno nos están dando vicios de autoritarismo. Parece que están muy al contraste de lo que está pasando en la región de Latinoamérica y entienden que República Dominicana es Latinoamérica. Para no mencionar casos específicos y herir sensibilidades. Pero que sepan ellos que República Dominicana va a luchar con sus partidos políticos, cueste lo que cueste y donde tengamos que pelear. Fue muy cuestionado el hecho de que los partidos coaligados en la alianza Rescate RD fueran unidos, pero juntos, pero no rebujados, cada cual con aspiraciones y candidaturas diferentes presidenciales. Yo era de los que criticaba, ya me han convencido en la práctica, yo he visto en la práctica de la conveniencia y de lo acertado de esa decisión. ¿Por qué? Bueno, lo han explicado los líderes políticos, pero bueno, me dio mucha lucha convencerme, pero realmente, habida cuenta de esa distribución de las simpatías y los esfuerzos y las fuerzas entre 3 bloques, los votos de de los votos de aquel, los votos de aquel, realmente obligan a que nadie se vaya en una primera vuelta. Eso es así. Hay algunos dentro de ese propósito mediático que se maneja, que han dicho, no, porque aquí no hay tradición, aquí no hay cultura, porque aquí todo y que es por cultura. No, es por realidad, es política, es realidad. Claro. Entonces, parecería que es una verdad de todo el tamaño de que nadie tiene las probabilidades de irse a menos que no se caiga una viga, de irse en una primera vuelta. Yo lo digo en un término más coloquial. Cuando estoy conversando con amigos en nuestro recorrido, yo le digo, miren, cuando nosotros estábamos en la escuela y teníamos una discusión con uno no le importaba que fuera más grande, que fuera más pequeño, que fuera más fuerte que uno terminaba esa discusión. Pero cuando son 3, uno lo pensaba. Claro. Es exactamente lo mismo. Una manzana usted la divide entre 4 y cada uno toca a 25%. Si lo divide entre 2, ya tiene el 50 y 50. Es más fácil irse. ¿Hasta dónde esa tradición de que el PRD era una especie de
¿cómo diría yo?, de cultura, hay otro término, Danilo, el PRD como tal, eso era un sentimiento. Una marca partido. Una marca partido por un sentimiento. Hay familias que por nada del mundo se cambiaban, ni se vendían, eso ni pensarlo. Y todavía yo sé que hay muchos nichos en determinados lugares. Por ejemplo, en Ocoa, mi provincia, hay nichos que conserva el PRD. Se está apostando a eso, el mismo Partido Reformista, que no tiene gran desempeño. Sin embargo, hay familias reformistas por ahí todavía que siguen siendo coloradas, y aunque Balaguer murió, siguen siendo balagueristas. Entonces eso pasa en gran medida con el PRD, hasta donde eso puede aglutinarse y combinarse con otros elementos para conseguir el desempeño que se busca. Virgilio, ¿se puede revivir aquella antigua flama? Mire, el PRD es un partido que está en las venas de los dominicanos, y nosotros mire, se lo estoy diciendo y me engranojo, porque cuando vamos a los diferentes territorios, no es por casualidad, muchas personas se nos acercan. Mi primer voto fue por Peña. Mi único voto ha sido por el PRD del Hacho, el PRD de las luchas sociales, el PRD de las reivindicaciones sociales, el PRD que más le ha aportado a los jóvenes, que más le ha aportado a la mujer. Dicho en boca de un elector tiene más significado y más peso que dicho en boca de un político, porque un político está buscando adeptos. Ahora, una vez se dijo que le pagaron el hacho. En este caso, ¿qué le habrán apagado? En este caso no al PRD, sino al PRM, que es el que está gobernando. El problema es que el PRM se dice ser peñagomista y no es peñagomista. Peña siempre fue antirreeleccionista y ellos son reeleccionistas. Peña nunca claudicó a sus sentimientos ni a sus derechos, y mucho menos a los derechos de los más desposeídos. Este es un gobierno que no gobierna para el pobre. La canasta familiar más cara de Latinoamérica y de República Dominicana históricamente la tienen un gobierno que dice ser peñagomista. No gobierna para los pobres, entonces ¿para quién? No es para todos. Bueno, veamos los números. La más alta tasa de desempleo la tiene este gobierno, 600,000 desempleados hoy. Entonces, no es un partido que indique o que diga que está llevando a cabo los lineamientos de José Francisco Peña Gómez. ¿Y el tema haitiano fue bien manejado? Ha sido bien manejado. Totalmente un absurdo, porque se dijo muy bien en discurso y fuimos muy guapos en discurso. Cuando vamos a la práctica, ya no tenemos el agua del río. Y nuestros productores no tenemos el agua del río, y el río menos. Y menos el río, pero vamos a decir el agua. Bueno, las gracias a Joel Díaz. Pueda venir más a tiempo, que ha estado con nosotros, bueno, vamos a ver si antes del 19, estamos a 19, antes del 19 puede volver por aquí. Con Dios por delante. Auguramos mucho éxito a la candidatura vicepresidencial o a lo que sea a partir de ahí, pero lo cierto es que éxito en política. Necesitamos realmente que la juventud siga ocupando espacios. Apostamos al futuro, apostamos a los jóvenes, y los jóvenes que se lleven de la experiencia. Como decía Peña, lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Así es, el mayor de los éxitos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Vamos a repetir esta misma participación de Joel Díaz, candidato vicepresidencial del PRD, a las 11 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, y por nuestras plataformas también. Así es que nos vamos, pero nos vemos.